Bienvenidos a Electrotecnia. Vamos a trabajar una comparativa entre lo que son circuitos resistivos y circuitos reactivos inductivos. En este caso, obviamente, haciendo referencia a que solo tenemos inductor. Entonces, podemos empezar hablando de lo que es la ley de Ohm. Y para plantear en los circuitos resistivos decimos que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. A su vez, en los circuitos inductivos podemos decir que corriente es igual a voltaje, pero ahora sobre reactancia inductiva. Aparece un nuevo término que es reactancia inductiva. ¿Y qué será esto de la reactancia inductiva? Bueno, la reactancia inductiva viene dado por la fórmula que nos dice 2 por pi por frecuencia por coeficiente de autoinducción. Recordando que la resistencia, el símbolo es la R y se mide en ohmios, y el inductor, el símbolo es la L y se mide en henrios. Al resolver la reactancia inductiva, las unidades es el ohmio. Por ende, podemos trabajar la ley de Ohm, voltios sobre ohmios, tal cual lo veníamos haciendo en los circuitos resistivos. Luego hablamos de las potencias. Hablamos de la potencia activa y la potencia reactiva. Pongamos acá, potencia activa con la unidad que es el vatio y el símbolo que es la W. Luego también teníamos la potencia reactiva, que la unidad es el voltamperio reactivo y su símbolo es VAR, voltamperio reactivo. Fórmulas. Me decía que la potencia activa podía darse como voltaje por corriente. Pues resulta que la potencia reactiva inductiva, ¿por qué reactiva inductiva? Porque cuando hablemos de condensadores aparece la reactiva capacitiva. Entonces, la reactiva inductiva también es voltaje por corriente. Obviamente, podemos decir voltaje en la resistencia por corriente en la resistencia, y acá diríamos voltaje en la reactancia inductiva por corriente en la reactancia inductiva. Luego, potencia activa también es igual a I cuadrado por R. Su contraparte para la potencia reactiva inductiva sería corriente al cuadrado por reactancia inductiva. Y por último, potencia también es voltaje al cuadrado sobre resistencia. Potencia reactiva inductiva también es voltaje al cuadrado sobre reactancia inductiva. Entonces, analicemos que todo lo que hemos ya usado en circuitos resistivos se replica para el cálculo de circuitos inductivos. El único término nuevo sería el de la reactancia inductiva, que es 2 por pi por frecuencia por coeficiente de autoinducción. Pasando a realizar ejercicios, vamos a trabajar el problema número 1, que nos dice lo siguiente. Tenemos una bobina construida por un conductor grueso de resistencia despreciable. Quiere decir que solo tenemos la fuente conectada a un inductor. Me dice, coeficiente de autoinducción L igual a 0,01 henrios, voltaje de 220 voltios y frecuencia de 60 hercios. Calcular reactancia de la bobina, corriente que circula y agreguemos un punto, que sería potencia reactiva inductiva. Entonces, empiezo calculando la reactancia inductiva, que es 2 por pi, por frecuencia por coeficiente. Reactancia inductiva es 2 por pi, por frecuencia que lo tiene la fuente, que es 60, por coeficiente que es 0,01. La reactancia inductiva en este ejercicio equivale a 3,77 ohmios. Recordando que la reactancia inductiva se mide en ohmios. Luego, de aquí yo puedo calcular la corriente diciendo que por ley de Ohm, voltaje sobre reactancia inductiva. Voltaje de la fuente 220 voltios. Reactancia inductiva 3,77. Corriente, ¿a cuánto es igual? Obtenemos una corriente de 58,35 amperios. Y por último, la potencia reactiva inductiva, vamos a usar la formulación que nos dice que es I cuadrado
por reactancia inductiva. Corriente al cuadrado, tenemos la corriente 5835 al cuadrado por la reactancia inductiva que es 3.77. ¿A cuánto equivale nuestra potencia reactiva inductiva? Obtenemos una potencia reactiva inductiva que equivale a 12.849 voltiamperios reactivos. Ahí tenemos los tres parámetros que hemos calculado del problema número 1. Pasamos al problema número 3. También nos plantea una fuente alterna con una bobina o un inductor, resistencia despreciable. Ahora la fuente vale 230 voltios y frecuencia de 50 hercios. Recordando que este gráfico es el problema número 3. Coeficiente de autoinducción 0,04. Calcular reactancia, corriente y potencia. Empezamos calculando la reactancia inductiva con la fórmula 2 por pi por frecuencia por coeficiente. Reactancia inductiva 2 por pi por frecuencia, que ahora es 50, ya no 60 como el problema anterior, multiplicado por el coeficiente que es 0,04. La reactancia inductiva, ¿a cuánto equivale? Tenemos una reactancia inductiva de 12,56 ohmios. Y de aquí podemos calcular la corriente con la ley de Ohm que nos dice que es voltaje sobre reactancia inductiva. Voltaje, ahora tenemos 230, dividido para la reactancia 12,56. ¿A cuánto equivale esta corriente en el circuito inductivo? Obtenemos una corriente de 18,3 amperios. Y ahora, para calcular la potencia, vamos a hacer el siguiente cálculo. Vamos a calcularla de las tres formas posibles. Potencia reactiva inductiva es voltaje en la reactancia por la corriente de la reactancia. Como la reactancia está en paralelo a la fuente, el voltaje 230. Por la corriente 18,3. Pero también vamos a decir que la potencia reactiva inductiva es I cuadrado por reactancia inductiva. Esto sería 18,3 al cuadrado por reactancia 12,56. Y por último, potencia reactiva inductiva también por fórmula es B cuadrado sobre reactancia inductiva. En este caso 230 al cuadrado dividido para la reactancia 12,56. ¿A cuánto equivale cada una de esas potencias? La primera nos dice 4.209 voltiamperios reactivo. La segunda obtenemos 4.206.2 voltiamperios reactivo. Y la tercera obtenemos 4.211.7 voltiamperios reactivo. Si analizamos, estamos en un rango entre 4.206 y 4.211 voltio amperio reactivo. Podemos decir que cualquiera de las tres formas para calcular la potencia reactiva son equivalentes. Y ahí tenemos la resolución del problema número 1 y número 3. El problema número 2 y el problema número 4 queda para que usted practique en casa. Hasta aquí el video de la sesión. Muchas gracias.